Y llegó el gran día, un año más del natalicio de Spinoza, y qué mejor forma que homenajearlo hablando o llevando a la práctica su filosofía, utilizando el método que él tan afanosamente realizó y que nadie usó nunca. ¿Y por qué nadie usó el método de Spinoza? Porque el texto del Tratado de la Reforma del Entendimiento, en donde se encuentra el método de Spinoza, fue publicado luego que Spinoza muriera. Y los primeros editores consideraron que el tratado estaba inconcluso. Los posteriores editores de este texto consideraron lo mismo y cada uno postuló lo que pensaba que le faltaba a este texto. Lo cierto es que el libro de Spinoza, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, está completo. Y su método vamos a emplearlo hoy para analizar esto que ya te había anunciado, la vida eterna, y determinar si existe o no. Pero antes te voy a hablar brevemente del texto del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Este texto es una meditación que hace Spinoza en donde se pregunta de qué manera podíamos dejar de padecer y por qué padecemos. Y justamente padecemos porque nos aferramos a cosas que perecen, como por ejemplo el placer, la riqueza y el honor. Y cuando perdemos algo de eso o cuando no logramos obtenerlo, padecemos. Por eso Spinoza nos dice que tenemos que aferrarnos a algo que no muera, que sea eterno. Spinoza también nos dice, mejor dicho, en el párrafo 49 de este texto está el resumen de todo el texto, en donde se detalla cuál es el plan de Spinoza, que es un plan que consta de 4 ítems. Dentro del tercer ítem está el método de Spinoza, que consiste en 3 pasos. El primer ítem de su plan es justamente esto, ¿no? Decir hacia dónde estamos dirigiendo nuestros pensamientos, hacia aquellas cosas que perecen o hacia aquello que es eterno, porque de eso depende nuestra felicidad. Spinoza también nos dice que el ser humano busca su perfección. Entonces nos habla Spinoza que los medios que nos conducen a la perfección se les llama verdadero bien, pero alcanzar esa perfección es el sumo bien. ¿Y qué sería el sumo bien? Es el conocimiento de lo que mantiene la naturaleza humana unida a aquello que es eterno. En otras palabras, ¿qué es? O sea, el sumo bien es conocer aquello que nos mantiene unidos a Dios. El segundo ítem del plan de Spinoza es en donde nos dice que para poder llegar y alcanzar ese sumo bien, ese conocimiento, tenemos que primero reformar nuestro entendimiento. Y para reformar nuestro entendimiento, es decir, poder lograr entender las cosas, justamente para alcanzar ese conocimiento, ese sumo bien, sin error alguno, sin tener miedo a equivocarnos. Entonces, para
reformar nuestro entendimiento, tenemos primero que saber cuáles son nuestros modos de percepción. Y Spinoza nos habla de 4 modos de percibir las cosas, porque a través de la percepción es cuando adquirimos conocimiento. El primer modo de percepción es la percepción de oída, o sea, yo de oída sé mi fecha de nacimiento o sé quiénes son mis padres. Luego tenemos un segundo modo de percepción que es la experiencia vaga, es decir, son cosas que fui aprendiendo no de manera adecuada por la experiencia, como por ejemplo, sé que un perro ladra o que el ser humano es un animal racional. El tercer modo de percepción es cuando yo conozco las cosas de manera adecuada por sus propiedades, pero no conozco la esencia de esa cosa de manera adecuada. Y antes de continuar, quiero aclarar algo. Si bien acá Spinoza nos habla de modos de percibir en la ética, les llama géneros de conocimiento. Y los 2 primeros modos de percepción, la percepción de oída y la percepción por experiencia vaga, que ambas son inadecuadas, que ambas surgen de la imaginación, Spinoza en la ética les llama, las engloba en el primer género de conocimiento u opinión. A este tercer modo de percepción, en el que se conoce de manera adecuada las propiedades de la cosa, pero no la esencia, Spinoza en la ética le llama segundo género de conocimiento o razón. Y el cuarto modo de percepción, que es en donde yo conozco la cosa por su esencia o por su causa próxima, Spinoza le llama en la ética tercer género de conocimiento o ciencia intuitiva. Un ejemplo del segundo género de conocimiento o razón es, por ejemplo, que sabemos, o sea, esto de conocer las propiedades adecuadamente, más no la esencia, es, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos alma y cuerpo, pero no sabemos cómo están unidos. Y el de la ciencia intuitiva o tercer género de conocimiento, y te pido que prestes atención a esto porque es fundamental y es un axioma sobre el que vamos a volver más adelante, es cuando, por ejemplo, conocemos que si se dan 2 líneas paralelas a una tercera, también son paralelas entre sí. Conocemos por su esencia o por su causa próxima. Y ya vamos a volver sobre este axioma. Quiero que te lo guardes. Spinoza dice que el mejor género de conocimiento, el mejor modo de percibir las cosas que nos va a conducir de manera certera a ese conocimiento es el cuarto modo de percepción, como Spinoza le llama en la ética, ciencia intuitiva o tercer género de conocimiento. La tercera parte el tercer ítem del plan de Spinoza es justamente
donde se encuentra el método. Que antes de ir al método, vamos a ver qué dice en el cuarto ítem de este plan de Spinoza. Y el cuarto ítem del plan de Spinoza nos dice que una vez conocido el método, que ya vamos a conocer porque lo vamos a llevar a la práctica y es la mejor forma de conocer el método, será más perfecto cuando estemos en posesión de la idea del ser perfectísimo. O sea que cuando conozcamos el método, va a ser más perfecto ese método cuando estemos en posesión del conocimiento del ser perfectísimo, es decir, de Dios. Y dice, es indispensable que exista en nosotros una idea verdadera a modo de instrumento innato para usarla como referencia ante las otras percepciones. O sea, yo con que tenga una idea certera, puedo a partir de esa idea ir concatenando las otras ideas. Por eso Spinoza dice que cuando todo se remita a esa causa primera y en base a esa causa primera reflexionemos, es mejor el método. Por eso tenemos que dar inicio desde Dios. Ahora vamos a ir al método de Spinoza. Pero como lo vamos a llevar a la práctica, vamos a analizar la vida eterna. El primer paso del método de Spinoza es distinguir la idea. Nuestra idea es vida eterna. Para distinguir una idea y saber primero si esta idea es certera, hay dos formas en que se nos comunica que nuestra idea es certera. La primera es corporal. A la certeza la sentís en el cuerpo, es un eureka, se siente en el cuerpo la certeza. ¿Y por qué se la siente en el cuerpo? Porque es una idea que está en Dios. Porque se han concatenado todas las verdades que proceden de Dios. Entonces, el cuerpo la siente. Y otra forma de distinguir si estoy ante una idea verdadera es que no surgen preguntas. No hay preguntas. Si yo te digo, ¿existe la vida eterna? Los religiosos me van a contestar sin dudar que sí, que existe. Y habrá gente que piense que existe la vida eterna y habrá otros que dirán no existe la vida eterna. Con lo cual, ante la persona que diga no existe la vida eterna, no hay mucho que hablar porque quienes dicen que existe la vida eterna lo contestan con certeza. Y si uno podría decir, pero si tengo preguntas para hacerle, ¿qué preguntaríamos? ¿Cómo es la vida eterna? Y te diría un religioso, bueno, después de muerto, el alma abandona el cuerpo, se va al cielo. Y entonces surgirían preguntas como, bueno, ¿dónde está el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo se desprende el alma del cuerpo? ¿Que hay infierno? ¿Hay purgatorio? ¿Cómo sería? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? Pero no estamos hablando, las preguntas que yo estoy haciendo, y por eso hay que tener bien claro, las preguntas que yo estoy haciendo son en torno a lo que rodea la idea de vida eterna. ¿Dónde está el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cuál es el más allá? No están cuestionando la idea de
vida eterna. Y hay algo fundamental en esta parte sobre distinguir, y es la que más nos cuesta, que es distinguir imaginación de intelección. Porque nos resulta mucho más fácil imaginar que entender las cosas. Y acá voy a empezar a hablarte de Dios un poco, justamente para demostrarte este punto. Por la religión se cree en un Dios que es trascendental. ¿Y cómo hiciste para saber que era trascendental? Te lo imaginaste. Te imaginaste un anciano sentado en un trono. Lo antropomorfizaste. ¿Por qué? Porque es muy fácil para vos imaginarte seres humanos. Y le pusiste características humanas porque para vos es fácil imaginártelo. Pero como dice Spinoza, no podemos imaginar a Dios, al Dios verdadero, no a ese antropomorfizado, pero sí podemos entenderlo. Porque sabemos que Dios es infinito. ¿Te podés imaginar un Dios infinito? No. Porque al infinito jamás lo vimos. Pero podemos entender qué es lo infinito. Esa es la diferencia entre imaginación y entendimiento. Nos fue fácil, y en aquella época, por supuesto, para que Dios se diera a conocer, usar la imaginación de los profetas, que pensaran que era un anciano sentado en un trono impartiendo premios y castigos. Pero es parte de la imaginación. No quiere decir que Dios sea eso, porque lo dejaríamos muy reducido a algo similar a un ser humano, aunque pueda ser más perfecto, pero Dios es infinito. De hecho, Dios es inmanente. Todo está en Dios. Ese es Dios. Es inmanente y todo está en Dios. Y a medida que te vaya explicando, vas a darte cuenta que justamente eso es lo que lo hace más perfecto. Que todo esté en Él. Con esta distinción que ya hicimos entre entendimiento e imaginación, en donde vamos limpiando nuestra idea, la vamos separando de todas las otras ideas que vienen desde la imaginación y nos quedamos con esta certeza, vida eterna. Porque a todas las personas que creen en la vida eterna, lo sienten como una certeza, aunque no entiendan por qué, ni de dónde viene, ni cómo es, ni cómo se explica. Entonces Spinoza nos va a explicar. Entonces, el primer paso del método, distinguir mi idea verdadera del resto de las ideas imaginarias. El segundo paso del método es hacer una definición. Y Spinoza nos va a dar las reglas para definir esa idea verdadera. Y nos da reglas para cuando una cosa es creada o cuando es increada. Que ya sabemos que la cosa increada es Dios. Pero como acá estamos hablando de la vida eterna nuestra, entonces, como nosotros somos creados,
entre comillas lo pongo, tenemos que seguir las reglas para hacer una definición de una cosa creada. ¿Y por qué puse entre comillas creado? Porque aquí vamos a usar un nuevo concepto, o por lo menos vamos a interpretar de una manera distinta la creación que procede de Dios. Spinoza nos dice: los hombres no son creados, sino solamente engendrados. Y acá de nuevo volvemos a esta distinción de imaginación y entendimiento. ¿Qué fue más fácil para los profetas en aquel momento imaginarse cómo creaba Dios las cosas? Que creaba con sus manos, armaba un hombrecito de barro y le soplaba el espíritu y le daba vida. Obviamente. ¿Por qué? Porque les era más fácil, igual para nosotros entenderlo así, que Dios tiene manos y que con sus manos moldea el barro o la arcilla. Nosotros, los seres humanos, creamos con nuestras manos, pero Dios engendra, porque si todo está en Dios, entonces la manera en que Dios crea es engendrando todo dentro de Él. Por eso los seres humanos no somos creados, sino engendrados por Dios. Ahora que tenemos este concepto, que vamos a usar las reglas para una definición de una cosa creada, aunque ahora entendemos que no somos creados por Dios, que somos engendrados por Él, vamos a ver las definiciones. Y como Spinoza ya nos ha dejado todas las definiciones en su ética, y por eso el Tratado de la Reforma del Entendimiento se complementa con la ética, van unidos. Nos habla acá de la definición y en la ética están todas las definiciones. Pero en la ética, Spinoza nunca usa la palabra vida. Spinoza usa la palabra existencia. Pero en el texto de Spinoza, Pensamientos Metafísicos, sí nos define vida. Y vamos a ver qué dice. ¿Qué es la vida y qué es la vida en Dios? Por consiguiente, nosotros entendemos por vida la fuerza por la que las cosas perseveran en su ser. Y como esa fuerza es distinta de las cosas mismas, decimos con propiedad que las cosas tienen vida. Todas las cosas tienen vida. La fuerza, en cambio, por la que Dios persevera en su ser, no es nada más que su esencia. O sea, la esencia de Dios es la existencia. Y por eso hablan muy bien quienes llaman vida a Dios. Dios es vida. Vida es Dios. Dios es existencia. O la existencia es Dios. Ni faltan teólogos que opinan que por eso mismo, es decir, porque Dios es vida, no se distingue de ella. Acá tenemos la definición de vida. Ahora definamos eterna. ¿Cómo Spinoza le confiere la palabra eterna solamente a Dios? Y en la primera parte de la ética se trata de Dios,
todas las definiciones van a seguir las reglas de una cosa increada. Pero nosotros que somos una cosa creada, nos tenemos que ir a la ética, a la segunda parte de la ética, donde corresponde a las cosas creadas, en este caso, engendradas. Y Spinoza, como usa la palabra eterna para Dios, para nosotros usa la palabra duración. Y dice, la duración es una continuación indefinida de la existencia. Y nos da una explicación. Digo indefinida porque no puede ser limitada en modo alguno por la naturaleza misma de la cosa existente, o sea, no puede ser limitada por mí misma, ni tampoco por la causa eficiente, la cual, en efecto, da necesariamente existencia a la cosa, pero no se la quita. Es decir, yo persevero en mi ser y voy a durar en mi ser porque yo no atento contra mí misma. El caso de los suicidas es un caso aparte que también lo trata Spinoza, pero no nos compete en este momento. Yo no atento contra mi vida, siempre quiero perseverar en mi ser. Y la causa eficiente, es decir, quien me ha engendrado, quien me sostiene en la existencia, tampoco me la quita, me sigue sosteniendo en la existencia. Ya definimos vida eterna. Segundo paso del método era ese. Ahora nos vamos al tercer paso del método, que es el orden. Yo tengo que ubicar mi definición de esta idea verdadera dentro del orden de la naturaleza divina. Porque como todo está en Dios, hay una naturaleza que es divina, porque todo está en Dios, y sigue un orden. Y ese orden es la ética. Por eso creían que estaba inconcluso, cuando no está inconcluso el texto. El orden es que vos ubiques tu idea verdadera con su definición dentro de este orden de la naturaleza divina que ya te lo escribió Spinoza en la ética. Por eso el método de Spinoza es muy fácil, porque él ya se encargó de escribírtelo a todo. ¿Y por qué es importante que ubiquemos nuestra idea verdadera? Por dos cosas. Primero, si nuestra idea verdadera coincide con una dada ya por Spinoza, nos va a dar la demostración. Y si, por ejemplo, yo hice alguna investigación científica, de nuevo, está todo en Dios, hay un orden que es divino. Cuando vos tenés que guiarte justamente de ese orden, vas a encontrar la causa próxima de tu idea verdadera y en el caso que sea algo científico, vas a poder plantear su demostración. Por eso, la ética le sirve a todas las ciencias. A todas las ciencias. Entonces, ahora tenemos que ubicar nuestra idea verdadera dentro de la ética. Y encontramos en la proposición 8 de la parte 3 de la ética que dice: el esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no implica tiempo alguno finito, sino indefinido. Es
indefinida la existencia de una cosa engendrada. Y si bien Spinoza tiene ahí su demostración, no te la voy a leer ahora. No te la voy a leer. Te dejo a vos para que la busques. ¿Por qué no te la voy a leer? Porque nos vamos a ir más allá. No nos vamos a quedar en esto, vamos a llegar hasta la ciencia intuitiva para que recorramos toda la filosofía de Spinoza. Nos ha sido fácil llegar. El método es sencillísimo. ¿Y por qué no fue tan fácil llegar? Porque estamos en el segundo género de conocimiento o razón. Entendimos las propiedades de la vida eterna. Ya sabemos que es indefinida, pero la esencia todavía no la sabemos de manera adecuada. Entonces vamos a emplear todo lo posible para llegar a la ciencia intuitiva. Que de la ciencia intuitiva Spinoza se ocupa en la quinta parte de la ética. Entonces, hagamos un resumen del método. El primer paso, distinguir mi idea verdadera de todas las ideas que proceden de la imaginación. Distinguimos la idea verdadera, definimos nuestra idea verdadera y la ordenamos dentro del orden de la naturaleza divina. Ahora, tengo que hacerte un paréntesis acá porque voy a empezar a usar el texto bíblico. En mis investigaciones, si me seguís desde antes ya lo debes saber, y si no te cuento, en mi investigación bíblica yo había llegado a la conclusión que el Evangelio de Juan y sus 3 cartas eran los únicos textos dentro de la Biblia que decían la verdad. Todos los demás eran mentiras. Y si eran mentiras, entonces eran inspirados por el diablo, y el diablo era el Dios de Moisés, porque el Dios de Moisés le decía a Moisés que pase a filo de espada a los pueblos que se le pongan en el camino, porque era irascible, porque quería ser alabado. Y yo me equivoqué. Hice lo que Spinoza dice que no hay que hacer. No hay que mezclar la fe con el entendimiento. Y yo, al haber mezclado, dije cualquiera. En lo que no me equivoqué es en la mirada que yo tengo sobre el Evangelio de Juan y sus 3 cartas. La diferencia, y aquí Spinoza me hizo dar cuenta, es que el Evangelio de Juan y sus 3 cartas manifiestan el tercer género de conocimiento, la ciencia intuitiva. Los otros textos de la Biblia, que nada que ver con que el diablo y todo eso es mentira, porque el diablo no existe, porque si todo está en Dios, no puede existir alguien que se oponga a Dios, porque está dentro de Dios, y si está dentro de Dios no puede existir. Bueno, en fin. Los otros textos de la Biblia lo que tienen es que se rigen bajo el primero y el segundo género de conocimiento. Es decir, hay partes en el texto bíblico donde el conocimiento es a través de la opinión o a través de la razón, es decir, donde sí se conocen las propiedades de la cosa, mas no la esencia. O sea, ellos sabían y transmitían que Dios es perfecto o que Dios es eterno, pero no entendían la esencia de Dios, aunque sí sus propiedades, ¿no? O que es un legislador, que es el que pone las leyes, ¿no? Aunque no entienden
la esencia de Dios, pero saben que legisla, saben que pone leyes. Entonces, por eso, los otros textos, y por eso también Spinoza dice que los profetas estaban provistos de una imaginación viva, que excede a mi imaginación, la imaginación que tenían los profetas, y por eso comunicaron lo que comunicaron. Y que yo no puedo, como también lo dice Spinoza, nadie puede saber los infinitos caminos que tiene Dios de darse a conocer. Y la Biblia o los profetas son un ejemplo de uno de los caminos que Dios tuvo de darse a conocer. Y qué manera más perdurable tuvo de darse a conocer que el texto sagrado sigue vigente. Entonces, por supuesto, con esta aclaración, el texto que voy a usar va a ser el Evangelio de Juan, porque como te quiero llevar a la ciencia intuitiva, y el texto del Evangelio de Juan, o de sus cartas, pero voy a usar solo la primera carta, manifiestan este tercer género de conocimiento, es que voy a usar ese texto. Ahora, vamos a empezar a hacer algunos cuestionamientos. Los milagros. ¿Existen los milagros? Y Spinoza te dice que no. Y si nosotros tenemos en cuenta todo lo que yo ya te vengo diciendo, tiene lógica que el milagro no exista, porque no hay nada sobrenatural, no hay nada por fuera de la naturaleza, porque todo está en Dios. Ahora, que ese evento que yo estoy percibiendo como milagroso es porque la que ignora las leyes que están sucediendo en ese momento soy yo. Soy yo la que no sé cuáles son todas esas leyes divinas que están sucediendo, aconteciendo en ese momento. Soy yo la que ignora. Entonces, un milagro como algo sobrenatural no existe. Es la naturaleza misma expresándose que yo ignoro ciertas cosas de esas leyes que están sucediendo en ese momento. Entonces esta no es decir, los milagros no existen. No, yo ignoro ciertas cosas. Lo que no existe es lo sobrenatural, porque no hay nada por fuera de la naturaleza, porque todo está en la naturaleza divina. Y ya te había hablado yo un poco sobre Dios, esto que todo está en Dios, pero te voy a hablar un poquito más ahora sobre Dios. Dios tiene infinitos atributos, porque justamente Él es infinito, es perfectísimo, entonces todo tiene que estar en Él. Pero solo percibimos dos atributos de Dios. ¿Y por qué solamente percibimos dos atributos de Dios? Porque nosotros somos modos de esos dos atributos. Si fuésemos modos de 3, de 4, comprenderíamos más. Pero como solo somos modos de esos dos atributos, solo podemos entender esos dos atributos y percibir esos dos atributos. ¿Y cuáles son esos atributos? La extensión y el pensamiento. Si querés a la extensión le llamemos materia y al pensamiento le llamemos idea, para que entiendas. Entonces yo, como te decía, por el segundo género de conocimiento, que es la razón, en donde yo conozco las propiedades de la cosa, más no la esencia, yo podía decir, estamos formados por cuerpo y alma. Pero no conozco la esencia. Sobre todo no conozco la esencia del alma.
Y acá viene mi reclamo a los traductores. Cuando Spinoza en sus textos escribe mens, mente, no es un error tremendo traducirlo por alma, porque justamente Spinoza mantiene los conceptos. Porque ¿qué pasa cuando yo leo alma? Inmediatamente viene el concepto a mi mente. ¿Y cuál es el concepto que viene a mi mente sobre el alma? Ese espíritu que habita mi cuerpo, que toma las decisiones, que dirige el cuerpo, como si fuese un fantasmita dentro de mí. Pero el alma no existe. Y de hecho, Spinoza, en el prefacio de la quinta parte de la Ética, te demuestra el primer paso de su método, distinguir la idea, te la demuestra ampliamente que la idea de Descartes en que el alma se une al cuerpo a través de la glándula pineal es falsa. El alma no existe. Por eso es fundamental que los traductores pongan mente, sobre todo para aquellas personas que no están habituadas a Spinoza, que tienen muy marcado este concepto sobre qué es el alma, porque cuando yo pongo mente, y no me la puedo imaginar, pero sí la puedo entender, sí puedo entender la mente. Al alma sí me la puedo imaginar, de hecho, me imagino un espíritu en forma de humanito. Procede de la imaginación, pero la mente, ¿la puedo imaginar? ¿Y cómo estamos entonces formados nosotros? Estamos formados por mente y cuerpo. ¿Cómo nos engendra Dios? Nosotros somos una idea de Dios hecha en acto. Es decir, Dios tuvo una idea de mí que se concreta en acto, o sea, es inmediato. De hecho, Él es el único que puede pensar y crear al mismo tiempo, inmediatamente. Es un acto, o sea, son dos en uno. De hecho, que nosotros somos mente y cuerpo, pero mente y cuerpo son dos y la misma cosa. Perdón. La mente y el cuerpo son uno y la misma cosa, visto de dos formas diferentes, como decirte dos caras de la misma moneda. Es decir, yo tengo un lastimado en mi cuerpo. Mi cuerpo me dice, solo me avisa, estás lastimado. Y mi mente también analiza la misma situación. O sea, son dos formas de mirar el mismo acontecimiento, porque mi mente y mi cuerpo son una y la misma cosa. Uno existe porque existe el otro, son lo mismo. Yo soy en acto una idea de Dios. ¿Se entiende? Es medio difícil de entender esta parte, pero voy a ir tratando de ir explicando a medida que vayamos avanzando. Y aquí vamos a entrar con otro gran cuestionamiento. La base del cristianismo es la resurrección. Y nuestro problema es que la resurrección se considera el mayor de los milagros.
Y como yo te dije, los milagros no existen, sino que son leyes que acontecen que yo ignoro. ¿Podremos entonces saber cuáles son las leyes que rigen la resurrección? Vamos a ver qué nos dice Spinoza. Pero para hablar de la resurrección, primero hay un obstáculo que hay que atravesar. Y ese obstáculo que hay que atravesar es la muerte. Y si yo les pregunto, ¿la muerte existe? Al unísono todos me van a contestar sí. Pero atrás del salón, allá al fondo, muy tímidamente, va a levantar la mano una persona que sería Spinoza. Y nos va a redefinir muerte. Por eso es importante esto que yo ya te había pedido que hagas, ¿cuáles son tus conceptos? Porque acá te voy a brindar un nuevo concepto sobre la muerte. Y Spinoza nos dice: entiendo que la muerte del cuerpo sobreviene cuando sus partes quedan dispuestas de tal manera que alteran la relación de reposo y movimiento que hay entre ellas. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Spinoza? Te dije que nosotros somos un modo de la extensión, es decir, cuerpo. Y por otro lado, un modo del pensamiento que es nuestra mente, que se unen cuerpo y mente, una y la misma cosa. Pero el cuerpo, que es materia si se quiere, no puede moverse por acción de la mente. Un cuerpo se mueve por otro cuerpo y un cuerpo se detiene o reposa por otro cuerpo. Es decir, si yo muevo un cuerpo, ese cuerpo se va a mover hasta que haya otro cuerpo que lo frene. Así sea el suelo por el cual está girando, imaginariamente que sea una pelota, el suelo, es decir, otro cuerpo va a frenar esa pelota, o si esa pelota golpea contra un árbol, otro cuerpo. Pero si no, se movería. Entonces, ¿qué dice Spinoza? Nuestro cuerpo tiene una relación de reposo y movimiento. ¿Y por qué? Porque mi cuerpo no es solo esto que se ve externamente, sino que está formado por muchísimos cuerpecitos que se relacionan entre sí por el movimiento y el reposo. Mi cuerpo está formado por muchos cuerpecitos que tienen relación de movimiento y reposo. Esta idea imaginaria de que yo con mis pensamientos puedo mover algo, no se puede. De hecho, por eso te decía, el único que tiene la capacidad de crear o engendrar aquello que piensa es Dios. Yo con mi pensamiento no puedo crear ni mover nada. Yo podré tener el modelo en mi mente, en mi imaginación y concretarlo con mis manos. Pero mi mente no crea nada, ni mueve nada. Un cuerpo se mueve por otro cuerpo y se detiene o reposa por otro cuerpo. Entonces nos dice Spinoza, si otros cuerpos actúan sobre el nuestro tan violentamente que no puede mantenerse la proporción de 1:3 de movimiento, eso constituye la muerte.
y una aniquilación de la mente en que ella es tan solo una idea, conocimiento, etcétera, de este cuerpo con esta proporción de movimiento y reposo. ¿Qué quiere decir con esto Spinoza? Te dije, nosotros somos mente y cuerpo. Mi mente tiene la idea de este cuerpo en la actualidad, ahora. Si un cuerpo actúa tan violentamente sobre el mío que no puede mantenerse esta relación de reposo y movimiento, mi cuerpo muere. Y por lo tanto, la idea que yo tengo de mi cuerpo también. Pero no quiere decir que no exista una idea de ese nuevo cuerpo con otra relación de movimiento y reposo. Porque como yo te dije cuando te leí la definición de vida, todas las cosas tienen vida, todas las cosas tienen mente. Un árbol tiene mente, un animal tiene mente, una piedra tiene mente. Todas las cosas tienen mente. O si querés, como lo decían, aunque sin entender por qué lo decían, le llamemos alma, todo tiene cuerpo y alma. Todo, absolutamente todo. Solamente que mi mente tiene mayores capacidades cuanto mayores capacidades tiene mi cuerpo. Por eso la mente de una piedra no tiene muchas capacidades. De hecho, quizás hasta casi nula. No conozco la mente de la piedra, pero por mi entendimiento, como la piedra no puede hacer nada por sí misma, entiendo que su mente también es muy limitada. En cambio, en un árbol, creo que tiene una mejor mente que la piedra. ¿Por qué? Porque cuando un árbol para crecer necesita la luz y si hay algo que le estorba la luz, busca hacerse el camino para llegar a aquella luz que le permita seguir creciendo. Por lo cual tiene una mente. Igual que los animales tienen una mente más desarrollada que la planta, más desarrollada que la piedra. Y la mente del ser humano, por supuesto, mucho más desarrollada que la de todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando ese cuerpo muere, si bien la idea de ese cuerpo también muere, pero tiene una nueva idea. Hay una nueva idea de ese cuerpo, que es ese cuerpo con otra relación de reposo y movimiento. Y para que esto lo entiendas, te voy a poner un ejemplo de vida. Un bebé no tiene su mente tan desarrollada y por ende sus capacidades corporales tampoco están muy desarrolladas. Ese mismo bebé que se hizo adulto, en donde tiene su mente muy desarrollada, sus capacidades corporales muy desarrolladas, podríamos decir que ni siquiera es la misma persona, solo que el ser humano entiende que fue ese bebé en algún momento. Pero la idea de ese cuerpo y la mente son totalmente distintas. La relación de reposo y movimiento del bebé es distinta que la relación de reposo y movimiento de ese hombre adulto. Es distinta. Casi ni se reconocen. Podríamos decir que ese bebé murió para renacer en este hombre. Pero ¿qué pasa? Como ese crecimiento del bebé fue paulatina, fue como
cambiando la relación de reposo y movimiento paulatinamente, es que siguió, digámoslo, en la existencia, y todo fue paulatino, no como la muerte que acaece cuando es de manera violenta. ¿Se entiende? Es decir, la mente y el cuerpo del bebé son uno en ese momento de su vida y otro totalmente distinto en la adultez. Podríamos decir que ese bebé murió y se convirtió en adulto, pero fue cambiando tanto la idea, o sea, la mente del bebé, como el cuerpo a medida que fue creciendo. No acaece la muerte porque no fue realizada de forma violenta, no, ese cuerpo no recibió de manera violenta este cambio de movimiento y reposo. Y dice también Spinoza: ninguna razón me impele a afirmar que el cuerpo no muere más que cuando ya es un cadáver. Otra vez los conceptos. ¿Qué es cadáver? Cadáver procede los romanos escribían en su sepultura la inscripción que decía caro data vermibus, que significa carne dada a los gusanos. Es decir, que Spinoza solamente considera que alguien muere cuando se convierte en cadáver. De nuevo, ese cadáver tiene una mente, porque hay una idea de ese cuerpo. Y así como nosotros nutrimos nuestro cuerpo con animales, con vegetales, el cadáver nutre a los gusanos. Y acá dice algo muy importante Spinoza, para que tengamos en cuenta. Si una parte de la materia fuese aniquilada, es decir, que desaparece, toda la extensión también desaparecería simultáneamente. Es decir, que si vos, si yo, si nosotros estamos acá, es porque nada fue aniquilado. Es porque esa materia se convirtió en nutriente de otro ser, en este caso de los gusanos. Pero nada desaparece, nada, no desaparece nada, todo está en Dios, nada puede desaparecer, todo está acá. O nos nutrimos nosotros de lo que nos rodea y nos sirve a nosotros para nutrirnos, o nutrimos nosotros a los gusanos en este caso. Y ahora sí, ya hemos redefinido el concepto de muerte. Ya sabemos que en sí no es que muera, o sea, de última pasamos a ser nutrientes de otros seres vivos. Pero entonces vamos a las resurrecciones. Y en este primer caso vamos a analizar la resurrección de Lázaro. Antes de entrar a la de Jesús, que es la más importante, empecemos con Lázaro. La resurrección de Lázaro. ¿Qué dice Jesús antes de ir a resucitar a Lázaro? Jesús le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos dijeron: Señor, si duerme, ¿se curará? Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí
a fin de que crean. Vayamos a verlo. Jesús se está refiriendo a la muerte como al sueño. Está dormido. Lázaro duerme. Y acá entre que empezamos a tomar sentido a esto que Spinoza nos dice, de este cambio de relación de reposo y movimiento con la idea, entonces el cuerpo no está tan muerto, y Jesús que dice que está durmiendo. Y también por otro lado tenemos la Iglesia Católica que nos está hablando de que hay cuerpos incorruptos de santos, y entonces todas estas ideas de a poquito empiezan como a unirse. ¿Y cómo resucita Jesús a Lázaro? Cuando Jesús llega a la tumba y pide que se corra la piedra, le dicen a Jesús: no, lleva 4 días muerto, ya huele mal. Y Jesús le pide que crean. ¿Qué hace Jesús para resucitar a Lázaro? Jesús gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Gritó. ¿Qué hizo Jesús para despertar? Gritó. Y yo te dije la importancia de la palabra. Y como también te dije, un cuerpo puede moverse por otro cuerpo o reposar por otro cuerpo. La palabra también es una manifestación de la extensión porque es movimiento y reposo. Cuando hay alguien que está durmiendo, ¿por qué se despierta? ¿O porque alguien lo tocó, lo movió? ¿O porque escuchó un ruido? Esas cosas nos despiertan. Entonces ahora voy a sembrar una duda. ¿Están seguros que un cuerpo muere cuando el corazón deja de latir? ¿Qué pasa con esos cuerpos incorruptos? ¿Qué pasa? Y acá Jesús nos va a hablar sobre la resurrección. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces, no es errado que la Iglesia Católica diga que esos cuerpos incorruptos son santos. Esos cuerpos todavía están esperando escuchar la voz. Pero sigamos. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Y por eso, en el capítulo donde se habla de la resurrección de Lázaro, en 3 oportunidades se dice cuánto Jesús quería a Lázaro. Porque no solo es condición tener la palabra adecuada,
que procede de ideas verdaderas, sino también el amor. Les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Esos cuerpos incorruptos están esperando a ser despertados por el Hijo de Dios, porque hicieron el bien. Es más, la Iglesia que pone como requisito el cuerpo incorrupto no necesita otro requisito más, no hace falta. Esa es la demostración que es un verdadero siervo de Dios. Está dormido, está esperando a ser despertado. Está esperando. ¿Por qué? Porque si yo te digo que el cuerpo solo muere cuando pasa a ser un nutriente de los gusanos, ese cuerpo no murió. Está esperando a ser despertado. Y si te diste cuenta acá, Jesús, que se llama a sí mismo Hijo de Dios, y en todo el Evangelio se dice en reiteradas oportunidades, Hijo de hombre, Hijo de hombre, y te dije que los milagros no existen porque no hay nada por fuera de la naturaleza divina. Jesús insiste tanto en que sepas que Él es Hijo de hombre. Jesús es Hijo de hombre. Y eso lo hace más perfecto. No es que le quita santidad porque era mejor que sea hijo de Dios. Y ya te voy a demostrar por qué. Jesús es más perfecto justamente por ser igual que vos, igual que yo, hijo de hombre. Y así como Jesús insistía en que vos te des cuenta que Él es hijo de hombre, Spinoza insiste aquí en hablarte de hijo de Dios. ¿Por qué? Spinoza dice: es absolutamente falso que Dios pueda comunicar su eternidad a las criaturas y que el Hijo de Dios sea una criatura, sino que es eterno como el Padre. Por eso, cuando decimos que el Padre engendró al Hijo a eterno, no queremos decir sino que el Padre siempre ha comunicado su eternidad al Hijo. Y en el Evangelio de Juan, Jesús dice: el Padre y yo somos una sola cosa. Y a todo esto Spinoza lo deduce muy claramente, lo deriva de un axioma. Y Spinoza
nos dice que el Hijo de Dios sea el Padre mismo, tal como lo dije, según creo, se deduce muy claramente de este axioma, a saber, que las cosas que coinciden con una tercera coinciden a su vez entre sí. Y acá te estoy justamente nombrando el axioma que te dije, que es el que procede de ese ejemplo del conocimiento, del tercer género de conocimiento, que es la ciencia intuitiva. Te puse el ejemplo de las paralelas. Si dos rectas son paralelas a una tercera, es que son paralelas entre sí. Entonces, si Jesús se parece al Padre y Jesús es hombre y se parece a nosotros, entonces nosotros también nos parecemos al Padre. Dice Spinoza, el entendimiento infinito al que hemos llamado Hijo de Dios debe existir desde toda la eternidad en la naturaleza. El Hijo de Dios es nuestra mente. Es esa idea que tuvo Dios de nosotros. ¿Y por qué le llama el entendimiento infinito? Porque yo soy una idea, vos sos una idea, el otro es una idea, la otra es una idea. Y entre todos formamos el entendimiento infinito de Dios. Y acá voy a hacer una aclaración. Hay algunos estudiosos de Spinoza que se preguntan por qué Spinoza no habla del modo infinito mediato del atributo pensamiento. Justamente por eso. Y lo escribe Spinoza. Y dice, nuestra mente está unida con Dios. Y es una parte de la idea infinita que surge inmediatamente de Dios. También se puede ver el origen del conocimiento claro y de la inmortalidad de la mente. Si yo soy una idea de Dios, soy parte del entendimiento infinito de Dios, que procedo de manera inmediata de Dios, mi mente es inmortal. Tu mente es inmortal. Nuestra mente es inmortal. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios. Igual que Jesús. Todos somos hijos engendrados por Dios. Pero el único que manifestó a Dios fue Jesús. ¿Y qué dice Spinoza de esto? Digo que para la salvación no es absolutamente necesario conocer a Cristo según la carne, pero debemos opinar de modo muy distinto de ese eterno Hijo de Dios. Esto es, de la eterna sabiduría de Dios, que se ha manifestado en todas las cosas, especialmente en la mente y en el más alto grado en Jesucristo. En efecto, sin esta sabiduría, nadie puede llegar al estado de beatitud,
puesto que sólo ella enseña qué es lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, y porque esta sabiduría, como he dicho, se ha manifestado en el más alto grado por medio de Jesucristo, por eso sus discípulos la predicaron hasta donde les fue revelada por él y mostraron que podían gloriarse del Espíritu de Cristo por encima de los otros. También dice Spinoza, Dios se manifestó en máximo grado en Cristo, lo que Juan, en el Evangelio, para expresarlo con más eficacia, dijo, el Verbo se hizo carne. Ahora voy a pasar ya que estamos hablando de Jesús, a la resurrección de Jesús. ¿Qué dice Spinoza sobre la resurrección de Jesús? Ya vimos que la resurrección de Lázaro, entendimos cuáles son las leyes que intervinieron en ese momento para resucitar. No hay nada sobrenatural. Solamente la voz de Jesús fue suficiente para despertar a Lázaro, porque Lázaro conservaba esta relación de movimiento y reposo, o no fue herido de manera violenta su cuerpo, que pudo en cierta medida mantener esa relación de reposo y movimiento, y por eso con la voz de Jesús fue suficiente para despertarse. Ahora vamos a ver qué pasa con la resurrección de Jesús. ¿Qué dice Spinoza? La pasión, la muerte y la sepultura de Cristo las acepto como usted, literalmente. Su resurrección, en cambio, alegóricamente. También dice Spinoza, la resurrección de Cristo de entre los muertos fue en realidad una resurrección espiritual y que sólo fue revelada a los fieles según su capacidad de comprensión. Es decir, que Cristo estaba dotado de eternidad. Cristo estaba dotado de eternidad y resucitó de entre los muertos. Y acá hace una aclaración entre paréntesis Spinoza que dice, muertos lo entiendo aquí en el sentido en que dijo Cristo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y continúa. Y por tanto, dio a la vez con su vida y su muerte un ejemplo de singular santidad. Pero ahora te voy a hacer volver, es decir, para Spinoza, Jesús nunca murió, porque Jesús ya estaba dotado de eternidad. Y aunque nosotros hayamos percibido que el cuerpo de Jesús fue violentamente maltratado, pero Jesús, con todas sus ideas adecuadas, conociendo al Padre, amando como amaba a todos, no perdió esa relación de movimiento y reposo. Se fue a dormir y se despertó. ¿Y qué quiere decir Spinoza con esto de que fue una resurrección espiritual? ¿Y qué quiere decir con esto que dejen que los muertos entierren a los muertos? Está hablando de los muertos espirituales que entierren a los muertos espirituales. ¿Por qué?
Ahora sí, vamos a Lázaro de nuevo. Cuando Jesús le dice a los discípulos, les informa que Lázaro ha muerto y que va a ir a resucitarlo, Tomás dice, vayamos también nosotros a morir con él, porque Tomás tenía que morir espiritualmente. Porque al morir espiritualmente, resucita Tomás espiritualmente, luego que ve a Jesús resucitado y Jesús le dice, pon tu mano en mi costado, pon tus dedos en mis llagas. Es decir, Jesús se levantó con sus heridas. Y ahí es cuando Tomás cree y resucita espiritualmente. Pero Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin ver. Y acá nos va a decir Spinoza, así como Tomás tenía que morir espiritualmente para resucitar espiritualmente, o como Jesús le decía a Nicodemo, que tenían que renacer de nuevo, Spinoza nos habla de un renacimiento. Nuestro primer nacimiento tuvo lugar cuando nos unimos con nuestro cuerpo. El segundo nacimiento nuestro tendrá lugar cuando percibamos en nosotros unos efectos del amor totalmente distintos por estar conformados al conocimiento de ese objeto incorpóreo. Me había olvidado de decirte algo, que es algo que a mí me fastidia un poquito. Con todo esto que te estoy diciendo, esta manera que tiene Spinoza de ver a Cristo, que se sostenga que Spinoza es ateo, o que se diga que es panteísta o panenteísta, no. Spinoza es un verdadero cristiano, es un verdadero cristiano, desde la razón pura. No es católico, no es anglicano, no luterano, cristiano, desde la razón pura. Y te quiero leer algo, antes de retomar esto del renacimiento, que también dice Spinoza de Jesús. Hay un montón de partes y de lugares en donde habla de Jesús de forma maravillosa. Spinoza dice, como he dicho con Juan, el del Evangelio, la justicia y la caridad son el único y certísimo signo de la verdadera fe católica y el fruto del verdadero Espíritu Santo. Y donde quiera que éstas se encuentran, allí está realmente Cristo. Porque solo por el Espíritu de Cristo podemos ser conducidos al amor de la justicia y de la caridad. Sigue hablando Spinoza maravillas de Jesús. ¿Cómo no va a ser cristiano? De nuevo, no católico, no anglicano, no luterano, cristiano, desde la razón pura. Y por eso nos lleva, Spinoza nos conduce a analizar objetivamente estos que nosotros entendimos como milagros, pero son leyes fijas, naturales y divinas que obran en ese momento. Y en la resurrección de Cristo, esto que te digo, que Cristo no murió, que Spinoza dice y sostiene que la resurrección solo fue alegórica,
Jesús mismo dice sobre su propia muerte: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita. Jesús tenía ya la eternidad. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y recobrarla. Lo único que hace Spinoza es poner luz en esto desde la razón. Jesús ya era eterno. No murió. Esta relación de movimiento y reposo en Jesús no fue tan grave, porque aparte Él tiene las ideas adecuadas, porque aparte Él ama de verdad. Y esto del despertar o de la vida eterna es para... ¿Quién puede despertar? ¿Quién despierta? ¿Quién tiene la vida eterna? ¿Es para cualquiera? No, no es para cualquiera. Por eso te dice, hay que renacer o resucitar el espíritu de entre los espíritus muertos. Hay que renacer. Por eso Spinoza te habla de ¿cómo es este renacer? Y te dice que el primer nacimiento es cuando tu mente se une al cuerpo. Es el primer nacimiento. Pero el segundo nacimiento es cuando has conocido, es cuando has sentido un amor que no has sentido nunca, porque procede de haber conocido a aquel que te ha engendrado, que te ha dado vida y que te sostiene en la vida. Por eso, dice Spinoza, por eso cabe llamarlo con todo derecho y verdad renacimiento, puesto que de ese amor y unión se deriva una estabilidad eterna e inmutable. Y más adelante Spinoza dice: hemos señalado que la mente puede unirse o bien con el cuerpo, cuya idea es ella, o bien con Dios, sin el cual no puede existir ni ser entendida. A partir de lo cual se puede ver fácilmente que en cuanto que la mente está unida al cuerpo y el cuerpo llega a perecer, también ella debe perecer, ya que al faltar el cuerpo, que es el fundamento de su amor, ella debe perecer con él. Pero, como te dije, ese cuerpo que está fallecido tiene una nueva idea. Y dice Spinoza: como la mente es un modo de la sustancia pensante, también ha podido conocer y amar a ésta junto con la de la extensión y uniéndose con sustancias que son siempre las mismas, ha podido hacerse a sí misma eterna. Por lo tanto, ¿en qué consiste ese renacimiento o la vida eterna? Y el Evangelio de Juan nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. O sea, que tu renacimiento sucede cuando conoces a Dios y a Jesucristo.
¿Por qué? Porque te surge un amor como nunca antes has sentido, porque estás amando a aquel que te engendró y que te sostiene en la existencia. Entonces, como ya sabemos que para renacer, para tener la vida eterna, es necesario amar a Dios, nos dice Spinoza, y establecido que el amor de Dios constituye la felicidad suprema del hombre y su beatitud, fin último y término de todas las acciones humanas, debe concluirse que el único que observa la ley divina es el que ama a Dios, no por temor ni por esperanza, sino por conocer a Dios o por saber que el conocimiento y el amor de Dios son el bien supremo. Toda la ley divina se contiene pues en este precepto: amad a Dios como a vuestro bien supremo. Y una de las formas de amar a Dios que Spinoza nos dice es: quien se conoce a sí mismo clara y distintamente y conoce de igual modo sus afectos, es decir, me conozco cómo me afecta lo que me rodea o lo que me va aconteciendo, ama a Dios. Y tanto más cuanto más se conoce a sí mismo y más conoce sus afectos. Entonces, ya sabemos que para la vida eterna, para renacer, tenemos que amar a Dios, que para amar a Dios, uno de los pasos es conocernos a nosotros mismos. Ahora nos preguntemos entonces, ¿cuándo es que morimos? ¿Cuándo es que entonces nos volvemos cadáver? Y Spinoza dice, el que es incapaz de gobernar sus deseos o de frenarlos por temor a las leyes, aunque también sea excusable por debilidad, no puede, sin embargo, gozar de la tranquilidad de la mente ni del conocimiento y amor a Dios, sino que necesariamente perece. Es decir, que perece aquel que no gobierna sus deseos, que no tiene, porque no puede gozar de una tranquilidad de la mente y porque no ha conocido a Dios. Y ahora sí, vamos a este tercer género de conocimiento, a conocer la esencia de la cosa, a conocer la esencia de la vida eterna. Y Spinoza sigue hablando, no del mismo texto, pero nos habla ahora de la muerte, desde el tercer género de conocimiento. La muerte es tanto menos nociva cuanto mayor es el conocimiento claro y distinto de la mente, y consiguientemente cuanto más ama la mente a Dios. Por eso los cuerpos incorruptos. Por eso la muerte no fue tan nociva. Por eso ellos no se convirtieron en cadáveres. No fueron nutrientes para los gusanos. Porque su mente amó a Dios.
y por eso están esperando escuchar la voz del Hijo para despertar. Y Spinoza plantea lo siguiente: lo que no me parece menos absurdo que si alguien, al no creer que puede nutrir eternamente su cuerpo con buenos alimentos, prefiriese entonces saturarse de venenos y sustancias letales, o que si alguien, al ver que la mente no es eterna e inmortal, prefiriese por ello vivir demente y sin razón, lo cual es tan absurdo que apenas merece comentarlo. Es decir, que Spinoza nos está diciendo que el cuerpo puede ser nutrido con buenos alimentos eternamente. Y a su vez nos dice que nuestra mente es eterna e inmortal. Por lo tanto, la vida eterna, y esto que Jesús nos decía, que aquel que ha escuchado su palabra ya ha pasado y que cree en su palabra, ya pasó de la vida a la muerte, no va a morir jamás. Entonces la vida eterna es acá. La vida eterna es acá, no hay un cielo, porque de nuevo, como te dije, no hay nada por fuera de Dios. No hay un cielo, no hay infierno, no hay purgatorio. No lo hay, no hay nada por fuera de Dios. Entonces, ¿dónde es la vida eterna? Acá. Acá. Y quienes van a despertar, despiertan acá. Y ahora, ¿cómo podemos saber si hemos pasado a la vida eterna? Si hemos logrado la beatitud de la que nos habla Spinoza, que es lo mismo que vida eterna. ¿Cómo podemos saber? En el Tratado de la Reforma del Entendimiento empezamos con esto que Spinoza nos decía: no nos aferremos a aquello que perece, la riqueza, el honor y el placer. Los tengamos en su justa medida. Y aquí Spinoza nos va a decir cómo podemos saber que estamos en beatitud, en la última proposición de la última parte de la ética. Empezamos en el Tratado de la Reforma del Entendimiento con este planteamiento de Spinoza y termina en la ética. Por eso el Tratado de la Reforma del Entendimiento va unido a la ética. ¿Y qué nos dice Spinoza? En la última proposición: la felicidad no es un premio que se otorga a la virtud, sino que es la virtud misma. Y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino que, al contrario, podemos reprimir nuestras concupiscencias porque gozamos de ella. Es decir, y aquí entendiendo como concupiscencia ese amor desmedido al placer, a la riqueza y al honor. Entonces, cuando vos dejás de perseguir esas tres cosas o de padecer por no tenerlas, es que estás en la beatitud, porque solamente las tenés en su justa medida. Y para finalizar, te quiero leer el escolio de esta misma proposición y te lo quiero leer entero, porque vas a poder entender aún más cosas que clarifican todo esto que te vengo explicando.
Con esto concluyo todo lo que quería mostrar acerca del poder de la mente sobre los afectos y la libertad de la mente. En virtud de ello, es evidente cuánto vale el sabio y cuánto más poderoso es que el ígnaro, que actúa movido solo por la concupiscencia. Pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo, vive además casi inconsciente de sí mismo, de Dios y de las cosas, y tan pronto deja de padecer, deja también de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que el ignorante, ¿por qué es ignorante? Porque no se conoce a sí mismo. Y este lema de conócete a ti mismo no es nuevo, es de 5 siglos antes de Cristo. Y ahí reside la sabiduría. Sabio es el que se conoce a sí mismo. Y como te dije recién que dijo Spinoza, ¿por qué? Porque ya es una forma de amar a Dios. Conocerte a vos mismo ya es amar a Dios. El ignorante entonces no se conoce a sí mismo, es zarandeado por lo externo, no tiene contento del ánimo, no conoce a Dios ni conoce a las cosas, la pasa padeciendo. Y cuando deja de padecer, deja también de ser, es decir, perece. Ahora, el sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmoción del ánimo, sino que consciente de sí mismo, de Dios, de las cosas, con arreglo a cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo. El sabio que se conoce a sí mismo, que conoce a Dios, que conoce las cosas, que tiene contento del ánimo, no perece. Si la vía que según he mostrado conduce a ese logro parece muy ardua, es posible hallarla sin embargo. Y arduo ciertamente debe ser lo que tan raramente se encuentra. En efecto, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera conseguirse sin gran trabajo, ¿cómo podría suceder que casi todos la desdeñen? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. ¿Y por qué es difícil? Si bien podemos alcanzar esta beatitud, esta vida eterna, pero es difícil, porque si vamos a ir desde la razón, es duro conocerse a uno mismo, porque es más fácil culpar a los demás que responsabilizarme de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, que mirar adentro. Y ahora aquí una distinción con los religiosos. ¿Por qué esos cuerpos incorruptos justamente son religiosos? Y ojo, que cuerpos incorruptos seguramente hay de otras religiones o incluso ateos, pero siempre y cuando hayan amado al prójimo y practicado la justicia y la caridad. Ahora, vamos de nuevo a esto, a los religiosos, a los católicos sobre todo. Seguramente no se conocen a sí mismos. De hecho, hasta se olvidan de ellos mismos y se ponen al servicio de los demás y practican la justicia y la caridad. Y lo hacen con un contento del ánimo, es decir, más allá de, a pesar de que no se conozcan a sí mismos, van con un contento del ánimo a servir a los demás. Por eso tienen vida eterna,
Por eso están esperando a escuchar la voz del Hijo que los despierte. Y para finalizar, te voy a leer lo que dice en la primera carta de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y también nos dice, queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amemos. Si te es difícil desde el entendimiento, si te es doloroso conocerte a vos mismo, volvé a la iglesia. Desde este lugar, desde este nuevo saber, sabiendo que están bien encaminados, porque están practicando la justicia, la caridad y el amor al prójimo, sino cualquier corriente religiosa o espiritual que practiquen la justicia, la caridad y el amor al prójimo. O hacerlo solo es muy difícil, pero si tenés el contento del ánimo y la fuerza para hacerlo por vos mismo, adelante. Y si no, si querés hacerlo desde el lado del entendimiento e ir conociendo cuáles son los afectos, cuáles son nuestras pasiones, cómo entenderlas, tenés la ética, en donde Spinoza te cuenta todo, para que desde el entendimiento lo hagas, para que desde la razón pura llegues a la beatitud. Y con esto concluimos sabiendo que la vida eterna existe. Hemos demostrado que la vida eterna existe y que es acá. ¿Qué es acá? ¿Y por qué Dios hace esto? Vos imaginate, si esto es el cuerpo de Dios y hay gente que cuida el cuerpo de Dios, lógicamente Dios va a querer que esa gente permanezca. En cambio, quien daña su cuerpo, Dios va a preferir, aunque no es esto que estoy diciendo es muy antropomorfizado, pero es para que ustedes lo entiendan, a que no permanezca. Y en todo caso, esa persona que no permanece es una herramienta en manos del artífice, porque igual sirvieron de herramientas para todo este cuerpo del que formamos parte, que es Dios. Y con esto concluyo y antes de despedirme y teniendo en cuenta que hoy se festejan los 390 años de Spinoza y teniendo en cuenta todas las especulaciones que hubo en torno a la muerte de Spinoza, yo voy a agregar mi especulación o quizás mi certeza. Luego de todo lo visto, lógicamente, Spinoza no murió. Spinoza no murió. Y hoy, que es su cumpleaños, yo quiero cantarle una canción. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, lere, lere, le. No estaba muerto, estaba de parranda.
No estaba muerto, estaba de parranda. Feliz cumpleaños, mi amado Baruj.